Hola a todos, ¿qué tal? Voy a hacer este vídeo porque me doy cuenta la enfermedad que están creando, ¿no? La nueva enfermedad. Hoy en día ser natural es como un crimen. Explico. Te obligan a vacunarte. Te obligan a través de movimientos LGBT a que seas gay, a que seas lesbiana, a que te sientas niño, que te sientas animal. Y a eso incluyo también los dibujos animados, tan locos que crean, incluso no solamente los europeos, todos, Disney, incluso los japoneses. Y mira que yo soy de ahí también, pero no voy a defender algo que mi naturaleza no ve normal. Están creando a seres vagos. Y cuando digo vago, no sé cómo explicarlo. A ser vago, incluso a amar, al sentir, en ese aspecto me refiero. Vago, pero a la misma vez te venden la moto con todas las drogas que están poniendo, ¿no? Para que puedas tener esa sensación de dopamina o de alegría en poco tiempo. Han diseñado vapers, han diseñado tabacos, drogas, fármacos, Red Bull, Monsters, comida basura, no sé, redes sociales basura, música basura. Y cuando digo basura es que solo tienes que escuchar las letras, los mensajes, que lo único que quieren hacer es destruir a lo natural, a lo humano, a lo natural, realmente es a lo natural, a lo que Dios creó, ¿vale? A lo que realmente nos cura, lo que realmente nos hace vibrar alto. Están destruyéndolo y están destruyendo incluso a todas las personas que defendemos esa naturaleza, ¿vale? Yo no soy perfecta, claro que no soy perfecta, tengo muchas imperfecciones, pero gracias también a esas imperfecciones que tengo, también soy perfecta. Os voy a poner un ejemplo. Si yo no hubiera tenido mi intuición, ¿vale? Si yo hubiera seguido lo que la moda sigue, ya me hubiera vacunado, ya me hubiera vuelto lesbiana, ya me hubiera vuelto puta, y perdonen la palabra, pero es que es así. Hoy en día están también creando a las mujeres putas en las redes sociales. Así. Porque si tú muestras tu cuerpo para cobrar dinero, eso es prostitución. No hay otra palabra, ¿vale? Porque tú puedes, claro que puedes andar en pelota en tu casa y en la naturaleza si tú quieres, claro que sí. Pero cuando ya cobras dinero por eso, es ser puta y no hay otra definición, ¿vale? Al igual que las personas que también escuchan esas músicas y ponen en las redes sociales como hacen cosas satánicas, diabólicas, esos son otros putos también, son prostitutos, todos son prostitutos. ¿Y sabéis por qué?
porque están vendiéndole el alma al mal. Por eso son prostitutos todos. El alma la tenemos que cuidar. Y si alguien cae, no hay que alegrarnos, sino ayudarle a que no caiga, o si ha caído, ayudarle a que se levante. No es ayudarle a que se levante nada más que se caiga, porque cada uno se tiene que levantar solo. Pero no meterle el dedo en la llaga, por ejemplo, ¿no? Un ejemplo. Somos todos unos malos agradecidos, porque nos dieron la vida, nos dieron la naturaleza para nosotros poder comer natural, para poder vivir, para poder disfrutar, lo tenemos todo, todo, y nosotros nos prostituimos, vendiendo lo sagrado por dinero. Por dinero. ¿Qué? Ahora yo les pregunto, ¿el dinero realmente tiene valor? ¿Tiene valor? Porque si ese dinero que hemos acumulado simplemente son horas de nuestra vida que hemos invertido para un papel, porque es un papel, porque cuando ellos cambien de sistema, es un papel, nada más. No sé. Antes por lo menos intercambiábamos por arroz, que por lo menos te lo podías comer, pero dime tú, en tiempos de guerra si te puedes comer el papel ese. No puedes. Es que todo lo que nos han vendido ha sido todo mentira. Tanta mentira que ya no sabemos ni siquiera conectar con la verdad, conectar con tu naturaleza. No podemos, porque son tantas mentiras una detrás de otra. Vamos a empezar solo con un ejemplo. Nos han vendido que el hombre fue a la luna. Una de las primeras mentiras. Nos han vendido que la ciencia es lo máximo. ¿Cómo vas a pensar que la ciencia tiene razón si la ciencia es la misma que está destruyendo toda la naturaleza? Que han hecho los laboratorios. Crear virus, crear veneno, crear todo lo contrario de lo que la naturaleza nos da. Y tú me estás haciendo creer a mí que tengo que confiar en la ciencia. No, mi niño, no voy a confiar en la ciencia. La ciencia es una gran mentira que se ha inventado el hombre, para así seguirnos mediatizar nuestro cerebro y hacernos creer lo que ellos quieren. No me vais a hacer creer que la ciencia tiene razón. No la tiene. Para mi forma de andar, no la tiene. La ciencia no me ha dado nada que pueda decir yo, wow, qué bueno, qué bien me siento. Nada. No me ha dado nada la ciencia. Eso que tanto presumen sobre la ciencia, a mí la ciencia no me ha dado nada. Sin embargo, la tierra, la naturaleza sí me da cada día. Me da paz, me da comida, me da energía, me abraza mis sentimientos cuando me siento triste. Solo tengo que abrazar un árbol o acariciar un gato o un perro y me trae paz, y me trae gran paz. Algo que la ciencia no me puede dar a mí, en ninguno de los aspectos. Entonces, para mí Reiki es Reiki. Para mí Reiki es Reiki. Y Reiki no es ciencia. Para mí no. Porque lo que me da Reiki no me lo da nadie. No me lo da nadie. Esa energía tan buena que me hace vibrar mi corazón, eso no me lo dan ni siquiera los seres humanos hoy en día. No me lo da nadie.
Antiguamente sí, porque estaban conectados esos seres humanos, pero es que hoy en día están desconectados. Entonces, ¿qué amor me pueden dar esas personas? Ninguno. Y cuando tú les prendes la mano para hacerles sentir, te la quitan. Entonces, ¿cuál es la solución? ¿Cuál es la solución para vivir en un mundo mejor? Se las pasan quejándose. Si todos supiesen cómo vivo yo en estos momentos, y cómo es mi baño, y cómo es que no tengo ni ducha, ¿sabes? Y tampoco tengo un techo en condiciones, Pero elegí este camino porque me quería sanar. Puse de primero mi salud, antes que las comodidades, antes que el lujo, antes que lo material. Dije, primero mi salud, porque yo sin mi salud no soy nada, absolutamente nada. Si yo estoy enferma, no sirvo para nada. Si mi mente está enferma, no sirve para nada. Si mi corazón está enfermo, no sirvo para nada. Y si mi cuerpo está enfermo, tampoco sirvo para nada. Por eso para mí, lo más importante es la salud. Y la salud no la de la OMS, la de la organización esa que casi nos mata a todos, sino ha matado a la gran mayoría con todo el veneno que nos metieron en la pandemia. ¿De qué me sirve vivir muerto? ¿De qué me sirve vivir muerta? Si mi espíritu no funciona, ¿de qué me sirve vivir? ¿Como un vegetal? La energía es lo más importante que tenemos dentro de nosotros, lo que nos hace sentir. Entonces, si perdemos eso también, estamos viviendo muertos. No se crean todo lo que hay en las redes sociales, es todo mentira. A todas esas personas le pagan, ya da igual quién sea, al gurú, al al otro, al científico, al médico. Ustedes sientan vuestra propia vibración, porque yo lo estoy viviendo en mi propia piel, cómo han contaminado a mis hijos, Lo material ahora es como lo prioritario. La moda, una moda de mierda donde te venden ropa basura que contamina tu cuerpo para que luego consumas las cremitas, que las mismas cremas también te dañan por otro lado para que después compres otro medicamento y así sucesivamente. Y donde está la verdad es comer saludable, comprarle al agricultor al ladito. No hace falta ni irse tan lejos ya, porque en los supermercados, fíjate, todo lo que venden en los supermercados, estás pagando dinero para que te enfermen de cáncer. Mira qué fácil, Entonces, tenemos que abrir un poco la conciencia, no para entrar en guerra, sino para mejorar esta situación que nos están imponiendo, comer veneno en nuestras comidas, plantar veneno, no sé. Ustedes pueden descansar bien haciendo eso. Ver todo el rato en redes sociales. Yo ya no veo a mis familiares. Están todos enganchados al móvil.
Les digo de ayudarme a hacer cosas en la naturaleza y nadie tiene tiempo. Para el móvil todo el mundo tiene tiempo. Se pueden pegar todo un día en el móvil. Eso sí, todo un día en el móvil. Y cuando les digo de vamos a hacer cosas como a mejorar el baño, a mejorar el techo, a mejorar cosas que te sirven para estar mejor. Nadie tiene tiempo. Están abducidos en el móvil, en las redes sociales. Esa es la gran droga de hoy en día, las redes sociales. Sí, lo digo otra vez, la gran droga, las redes sociales. Y me incluyo, me están convirtiendo en una drogadicta de las redes sociales. Por eso yo tomé una decisión que voy a desconectarme del móvil y solo lo voy a conectar cuando tenga yo la necesidad de, por ejemplo, ver los emails, ¿verdad? O los WhatsApp puntuales, pero no voy a hacer que mi vida sea una esclavitud del WhatsApp o una esclavitud de cualquier red social. A ver si me han puesto un corazón o no me han puesto un corazón. A ver si la gente me está viendo o no me está viendo. Es que me da igual si me veis o no me veis. Me da exactamente igual. Y tú me dirás, ¿por qué haces este vídeo? Bueno, pues como está lleno de basura, digo, a lo mejor a alguien que esté en la misma frecuencia que yo, le llegue este vídeo. Pero solo a los que estén en la misma frecuencia que yo. Porque los que están abducidos por todas las basuras que les venden, pues no lo van a ver. No lo van a ver. ¿Cómo me gustaría que fuera el mundo? Pues me da igual. Ahora mismo me da igual. Pero eso sí, me gustaría que cada ser viviente conectara con Reiki. Y eso lo pueden hacer solitos, no necesitan intermediarios. Solo tienen que aprender cómo hacerlo. Y fíjense, todos los maestros que hay de Reiki, todos los que hay, todos los maestros de Reiki, todos los grandes terapeutas, todos los grandes coaching, todos los grandes y súper terapéuticos. ¿Y cómo es que el mundo está así? ¿No será que no están enseñando lo que hay que enseñar? ¿O no lo saben? Simplemente. ¿O no lo saben? Yo hoy me había levantado entre triste y enfadada. Por eso me puse a meditar más tiempo de lo normal. Porque me di cuenta que yo no puedo hacer que la gente cambie o se transforme. ¿Sabes? Tengo que aceptar que mueran. Es triste. Por eso estaba llorando y enfadada, porque estás viendo, observando cómo la gente muere. Muere en vida. Sí, ves a un montón de gente en vida, pero están muertos. Su corazón está muerto. Están muertos en vida. Y así hay montones. Lo puedo ver, lo puedo sentir, todos muertos. ¿Y sabéis por qué? Porque el móvil los ha matado a todos, a toditos. Las redes sociales se los ha cargado a todos. Les meten tanto contenido en su cabeza que les ha explotado la cabeza. Y ya no saben lo que es real y lo que no es real.
ya no saben lo que está bien y lo que está mal. Les dices de práctica 5 minutos de meditación, para que se acerquen un poquito cada día a la verdad, a lo que realmente tiene valor. ¿Y sabes qué? Ellos te sacan la neurociencia. No, es que la neurociencia, ¡oh!, es lo máximo. Es lo máximo, la neurociencia es lo máximo. La neurociencia es lo máximo. La neurociencia es lo máximo. Lo que ya está inventado es lo máximo, que es la naturaleza. Lo sagrado, lo divino, eso es lo máximo. Ustedes todos solo queréis medallitas, medallitas para decir, yo fui el inventor de esto, yo fui el inventor de lo otro. Todos son los inventores, todos son los grandes maestros. Todos son los grandes maestros. Yo lo único que sé que los grandes maestros, uno fue crucificado de sus propios discípulos y la gran mayoría fueron asesinados por sus propios discípulos. Entonces, la avaricia rompe el saco, es lo único que sé. La avaricia rompe el saco y no quieren aprender. No quieren aprender. Pero aprenderán. Aunque no quieras aprender, aprenderás. Porque todo lo que no quieres aprender ahora y escuchar, Reiki te lo hará ver. Con una enfermedad, con dejarte sin nada de lo material, te lo hará ver. No te preocupes, te pondrá, si siempre estuviste jugando con lo de suicidio, ay, me quiero suicidar, tal, para ser víctima, no te preocupes que Reiki te pondrá muy cerca de la muerte, para ver si es verdad que lo que dice es verdad. Así que no sé, pero deja ya de vivir una mentira y vive ya tu realidad. Sé auténtico, sé tú mismo. No sigas a la multitud que están todas emborregadas. Todas emborregadas. Y encima ponen como si el alcohol fuera algo guay. ¿Qué amigo es ese que te lleva a las fiestas a beber alcohol? ¿Eso es un amigo o es un enemigo? El que lleva a perderte, ¿qué es? ¿Un amigo o es un enemigo? El que te lleva a salas de juegos, ¿quién es? ¿Un amigo o es un enemigo? El que te lleva a sitios donde se usa el sexo promiscuo, ¿eso es un amigo o es un enemigo? El que te pone la droga y te invita a la droga, ¿es un amigo o es un enemigo? No hay que ser muy inteligente. Aquel que te ofrece todo lo que sirve para destruirte, no es un amigo. Quítatelo de tu vida. Eso no sirve. Es un envidioso que lo que quieres es destruirte. Y te va a dar buenas palabritas de yo, eres el mejor, eres tal. ¿Para qué? Para llenarte de mentira. Para confundirte. O las mujeres que te ofrecen así también las drogas. O ay, prueba esto, que no pasa nada. Esas tampoco te desean el bien. Esas también lo que desean es tu destrucción. Rodéate de gente sencilla. Que te valoren. Pero claro,
que te valoren, pero que tú también valores a la otra persona, porque aquí también existe el carotismo, ¿sabes? Que quieres que alguien te apoye y te haga crecer y tú lo que haces es absorberle la energía al otro. Tampoco es eso. Si uno te apoya, pues tú también tienes que ayudar. Si no sabes hacer una cosa porque no sabes, pues que pídele que te enseñe. Aprende de la otra persona que sabe hacer y que te enseñe. Así la puedes ayudar también. No sé, somos muy carotas y queremos vivir de la energía de los otros. Y eso es ser carota. Es ser carota también, ¿sabes? Hay una práctica en Japón que yo no entendía y yo decía, ¡buf! Pero ¿sabes qué? Que en Japón, cuando alguien te regala algo, tú tienes que devolverle un regalo. ¿Eh? Eso es Reiki para mí. Aquí no. Tú les das un regalo y ellos esperan al siguiente regalo, y al siguiente, y al siguiente, y al siguiente. Y cuando tú te quedas sin nada, ellos nunca van a venir a decirte, ¿te hace falta algo? Ellos se van a alegrar que tú estés mal, sin nada. ¿Me entiendes? Porque eso es la cultura de aquí. La nueva cultura es esa. Roba todo lo que puedas, y aparenta nada más. Aparenta, vive para aparentar nada más. Vive para aparentar que eres millonario. ¡Oh, qué pasada! Mira qué millonario, cuántos coches tiene, ¡Ah! ¡Qué pasada, ¡Oh, qué millonario es! Fuerte idiotez que nos han metido en la cabeza. Fuerte idiotez que pensemos que lo material nos va a hacer millonario. Sí, yo no te digo que lo material sirva. Claro, para intercambio está muy bien. Pero vender tu alma por dinero no es ser millonario, es ser idiota, sinceramente. Es ser idiota. Porque lo mejor y lo más valioso que tú tienes es tu alma. Así que no se lo vendas al diablo. Y el diablo no viene con cuernos ni... No. Lo puedes ver en ese amigo, amiga, que te invitan a las copas, que te llevan a fiestas, que te dicen, prueba esto, prueba lo otro. Ahí está el diablo. Ahí está el diablo. En la música de este, ¿cómo se llama? Bad Bunny no sé ni cómo se llama, Bad Bunny. O no sé, ustedes saben a quién me refiero. O estas mujeres también, Jennifer López, ¿cómo se llama la otra? Shakira, que mira que cuando empezó era bonita las canciones. Pues mira, todas, estas otras que también, todas las que están en la fama, vendieron su corazón al diablo. Al diablo. Todas. Todos los que están ahora en los Grammy, que no saben ni cantar, vendieron su alma al diablo. Y está bien, cada uno es libre de hacer lo que quiera. Cada uno es libre de hacer lo que quiera, porque necesitamos la oscuridad para ver la claridad, ¿verdad? Todo está bien, pero no pierdas tu tiempo, porque el tiempo es algo que no se puede recuperar, ¿vale? Aquí en la tierra, por lo menos. Aquí en la tierra no puedes recuperar el tiempo. Entonces,
valórate y obsérvate. Y observa lo que está alrededor. A mí no me tienen que estar vendiendo cosas. Mira, esto del Bitcoin, más de lo mismo. El ChatGPT, más de lo mismo. La IA, más de lo mismo. ¡Uf! Imagínate. Más comedura de coco. Quita para allí. No, gracias. No. Ya he probado esas herramientas y con un día de probarla me fue suficiente. A ver cómo manipulan nuestra mente. Te ponen lo que ellos crean que quieren que tú creas. Entonces, lo siento, pero no. ¿La tecnología es buena? La tecnología no es buena en manos de niños, en manos de adultos confundidos. No es buena. No es bueno. No es bueno. ¿Las redes sociales es bueno? No es bueno. No es bueno porque hay muchos enfermos. Si hubieran gente así como nosotros que cuidamos nuestro, ¿sabes? Nuestros medios, sí, pero es que hay muchos enfermos mentales. Hay muchos enfermos mentales que son influencers. Dios mío, un montón de enfermos mentales. Y hay un montón de niños que están escuchando a esos enfermos mentales. Y yo lo siento, pero el que está fuera de la naturaleza es un enfermo mental. Lo siento. A veces la verdad duele, pero todo lo que esté fuera de lo natural son enfermos naturales. Son enfermos naturales. ¿Por qué? Porque a mí eso, hombres, que le gustan los hombres, yo no puedo dejar a mis hijos con esas personas. O una mujer que le gusta a una mujer, yo no puedo dejar mis hijos con esa persona si son menores. ¿Verdad que no? Porque mira lo que está pasando. Cuando uno no tiene claro su sexualidad, mira lo que está pasando. Y eso no quiere decir que los estoy juzgando, sino que, coño, tenemos que darnos cuenta que eso está mal. Entonces tenemos que mejorar ese aspecto. Tenemos que mejorarlo. No es para señalarlo ni pincharlo, pero tenemos que distinguir ya lo que está bien y lo que está mal, porque llevan así durante décadas. Desde la época de mi tatarabuela nos están mediatizando el cerebro, haciéndonos creer que esas cosas están correctas y no son correctas. La sexualidad no está bien diseñada. Está diseñada para que todos suframos, para que todos tengamos secuelas. Por eso hay que perdonar tu padre, tu abuelo, tu tatarabuelo, tu tataratatarabuelo, perdonarlos porque fueron mediatizados también. Tienes que perdonar a tu madre, a tu abuela, a tu bisabuela, a tu tatarabuela, porque también fueron mediatizados. Todo esto lo crean un grupito pequeño de personas que necesitan grandes enfermos para vivir de nuestra energía. Entonces hay que empezar a trabajar en ello. Y primero es reconocernos, donde tenemos todos los errores, apuntarlos y ir mejorándolos cada día. Pocas personas viven en la perfección hoy en día, porque es que nos llevan mediatizando desde la época de nuestra tatarabuela, imagínense. Con todos los patrones de basura que venimos, tenemos que limpiar. Pero lo bueno y lo positivo de este vídeo es esto. Reconocernos y soltar todos esos lastres que no nos corresponden, que nos los encasillaron,
nos los tenemos que quitar y nos los tenemos que quitar para vivir libres y saludables y así poder enseñar a otros. Pero hasta que tú no te limpies, hasta que tú no te observes y hasta que tú no te quites todos los malos hábitos, ¿cómo pretendes tú ser un ejemplo? Estos que van diciendo soy maestro de Reiki y fuman porro, fuman cigarro, fuman vapor, El Reiki está en la respiración. ¿Cómo me vas a decir tú que eres maestro de Reiki si fuma? No, te lo tienes que quitar, sí o sí. Cueste lo que cueste. O los terapeutas o los coaching, ¿Cómo me van a decir que son líderes, y beben alcohol? No se puede beber alcohol si estamos siguiendo, a Dios. No se puede. Nada, ni una gota. Así que esos pastores que veas tú que beben alcohol no están siguiendo a Dios. O esos Shaolin o esos budistas, que tanto presumen que siguen al Dharma también, si beben alcohol, no lo están siguiendo. Es una falsa. Porque realmente si tú estás siguiendo a Dios, no bebes ni una gota de alcohol. Porque sabes que beber alcohol te aleja de tu espíritu, te aleja de Dios. Entonces, no mientas a los demás. ¿Tú sabes cuánta gente hay diciendo de que son maestros de 1000 cosas y son unos falsantes? Porque es que son todos unos falsantes. Lo más importante para seguir a Dios, para tú estar conectado, es tu respiración y tu sentir también. Entonces, ¿qué pasa? El alcohol te duerme, te aleja, te desconecta de tu espíritu. Por eso no se puede beber alcohol, porque dejas de ser tú. Ahí está obrando el mal en ti. Hay otro espíritu que no eres tú dentro de tu cuerpo cuando tú bebes alcohol, porque el alcohol es una puerta para que el mal pueda entrar en ti. No sé si lo estás entendiendo, ¿vale? Así que si bebes alcohol y te encuentras mal, ¿qué quieres que te diga? ¿Qué quieres que te diga? Si fueras mi hijo te diría jódete. Porque sabiéndolo y bebes, pues jódete. Si fueras mi hijo te diría eso. No te diría, ay, mi pobre hijo, pobrecito, que ha bebido alcohol, qué mal está. ¿No? Tú sabiendo que beber alcohol te jode tus neuronas, va deteriorando todas tus células y encima vas a dejar que el mal entre en tu corazón. Si bebes, eres un gran idiota, porque no estás cuidando de ti. A veces las palabras duras son una gran medicina, porque ya tanta hipocresía, ¿verdad? Porque al final me están contagiando a mí con esas músicas basura. Al final se me está quedando en mi cabecita y yo no quiero. Por eso estoy empezando a apagar el móvil, porque donde quiera que voy me la meten, aunque no quiera. Aunque no quiera escucharla, en los supermercados me ponen esa música basura, en los hospitales, en todos los sitios. No respetan la libertad de uno. Entonces, ¿yo qué tengo que hacer? Protegerme, porque nadie me va a proteger mi mente, ni nadie va a proteger mi cuerpo, ni nadie va a proteger mis sentimientos, porque hasta la misma familia, si son débiles, escucharán esa música y serán mediatizados.
Entonces tú les hablas y no te escuchan porque tienen din, 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 esa porquería que han estado escuchando durante un tiempo en su cerebro. Y ahí ya uno no puede hacer nada. Bueno, sí, tenemos una última cosa que podemos hacer, que es orar. Orar por nuestra familia, orar por nuestros hijos. Orar. Es lo único que podemos hacer. Porque el que tiene que hacer va a ser nuestros propios hijos. Tomar la decisión y determinación de decir, no voy a escuchar más esa basura de música. No voy a dejar que entre más esos alimentos y bebidas basuras en mi cuerpo. No voy a dejar más que películas basuras entren en mi cerebro, en mis emociones. Es lo único que podemos hacer. Entonces espero que este vídeo tan largo de reflexión os pueda servir, porque yo soy madre y soy hija y soy mujer, entre comillas. ¿Por qué entre comillas? Ya te lo contaré más adelante. Entonces mediten, observen y hagan sus propias conclusiones. Utilicen su imaginación, utilicen su cerebro, utilicen sus sentires, su intuición. No se dejen gobernar por el mal. Bueno, me he pegado un gran desahogo, porque yo también estoy en mi derecho de que veáis o escuchéis los que estéis en mi frecuencia, pues cómo camino yo también, ¿no? Y no me quiero dejar manipular. Y si algún día me manipularan, pónganme este vídeo, por favor. Es lo que dije antes. En vez de dar en la llaga, pues ayuda. Y ya. ¿Sabes por qué me gusta hacer los vídeos? Porque me preocupa ponerme bien guapa para estos momentos. Entonces, algo positivo sí que estoy sacando yo a estos vídeos. Aunque es todo un montaje. Hasta los pájaros. No son montajes, los pájaros son reales. Pero yo estoy creando un mundo donde yo pueda habitar. Porque en el mundo que ya existe yo no puedo habitar. Me hace daño. Entonces yo creo mi mundo. Pues gracias. Esto sé que no tiene precio. Ay, lo que estoy observando no tiene precio. Llegó la primavera. Bueno, el hablar con ustedes me ha motivado a seguir haciendo. Así que voy a seguir trabajando en construir mi mundo. Hasta luego. Qué bonitos los pájaros. Les he creado un entorno, he plantado para que haya verde y puedan tener semillitas que comer, ¿verdad? Pues bueno. Mediten.